Gloria a Dios, mis hermanos. Estoy seguro que seguimos caminando hacia adelante. Estoy seguro que seguimos creciendo, seguimos madurando. Y esta mañana voy a compartir con ustedes algo que el Señor toda la semana estuvo poniendo en mi corazón, emocionándome. Le pedí al Señor nada más de que Él ponga todas las palabras que Él quiere en mi boca, que quiero ser su instrumento, porque esta mañana vamos a compartir una palabra que titula Cultura del Reino de los Cielos. Muchas veces no nos damos cuenta de que como hijos de Dios debemos tener otra cultura a la cual hemos pertenecido en tiempos atrás. Y está bien, quizá no nos hemos dado cuenta, quizás sí nos hemos dado cuenta y hemos empezado a cambiar. Quizá hoy vamos a enfocar de una manera más puntual a algo que también hemos venido predicando y sobre nuestro testimonio en el mundo y todas esas cosas. Pero hoy vamos a ser bastante puntuales, hoy vamos a ser más objetivos en este punto, porque es importante. Es importante que aprendamos, es importante que nos demos cuenta, es importante que contagiemos esto. Mis hermanos, cultura del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir cultura? Fui al diccionario para que usemos palabras también bastante comunes y logremos entender. La cultura dentro del diccionario quiere decir que es un conjunto de modos de vida. Un conjunto de modos de vida. Este modos de vida quiere decir, y ahí lo vamos a disgregar un poquito, que la cultura de un pueblo es un conjunto de valores que vive, de valores. Puede ser los valores de la honestidad, valores del amor, valores de solidaridad, muchos valores que conocemos. Entonces es un conjunto de valores, ¿verdad? La cultura de un pueblo es un conjunto de valores, un conjunto de costumbres, ¿cierto? Es decir, aquel pueblo está acostumbrado a hacer las cosas de una manera particular. Por ejemplo, en Bolivia tenemos la costumbre de normalmente ir a trabajar 8:30, salir 12:30, entrar a trabajar 14:30 y salir 18:30. Esa es una costumbre casi general de nuestro trabajo. En la pandemia cambió un poco, ¿verdad? Algunos se quedaron con esa costumbre de trabajar horario continuado. Otros países, en algún momento estuvimos, no sé si era, bueno, no importa qué país era, pero entraban a trabajar a las 4 de la tarde y terminaban de trabajar 10 de la noche, ¿verdad? Esa era la costumbre de ese pueblo. ¿Por qué? Porque era un calor infernal en el día, donde la gente era imposible que se traslade para ir a trabajar. Entraba a 4 de la tarde y salía 10 de la noche. Costumbres. Y eso hace cultura de un pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la cultura? Es un conjunto de valores, de costumbres, de idioma. El idioma es parte de la cultura también, o cuántos idiomas manejemos, es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, la gente del occidente de Bolivia maneja el español y maneja el quechua, maneja el aymara, manejan el guarayo, manejan el guaraní, ¿verdad? Entonces son las culturas que nosotros tenemos, y por eso en ese objetivo entiendo yo de que el gobierno que nos gobierna ahora definió de que es un estado plurinacional de Bolivia, ¿no es verdad? Tiene intereses políticos, no vamos a entrar en eso, pero nos ayuda a explicar lo que es la cultura de un pueblo. Entonces, mis hermanos, no nos perdamos mucho, que la cultura de un pueblo es un conjunto de valores, de idiomas, de costumbres que caracterizan a esas personas. Esa es la cultura. Entonces, desde que nacemos en una familia,
que se encuentra en una región específica. Tú has nacido aquí en Cochabamba, tú has nacido en La Paz, has nacido en Santa Cruz, has nacido en otro país. Entonces, pero escucha, no solo basta nacer, ¿verdad? Porque yo nací aquí y después mis papás vivían en Santa Cruz y al final terminé criándome en Santa Cruz con una cultura un poco diferente a la que es la cochabambina. Desde que salí profesional, recién vivo en Cochabamba y entonces seguramente he comenzado también a adaptarme a la cultura cochabambina y a tomar también algunas costumbres, algunos valores o inclusive la manera de hablar del cochabambino a lo que es la manera de hablar de los cruceños. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa es nuestra cultura. Entonces, desde que nacemos en una familia que se encuentra en una región específica de un país determinado, con un conjunto de creencias e intereses que nos son inculcados, vamos siendo moldeados en una cultura particular. Por eso la cultura se refleja en nuestra forma de pensar, en nuestro estilo de vida. Así es que la mentalidad de cada persona es un reflejo de ella, ¿verdad? Estamos nada más dando un panorama de lo que es cultura. Por eso a los cruceños también los clasificamos un poco más, más extrovertidos, ¿verdad? En cambio la gente occidental son más introvertidos. ¿Por qué? Y hablábamos mucho con nuestros hijos esto, porque el clima influye en la personalidad de la persona. De veras, y hay estadísticas, mientras más alto se vive, se tiene una cultura diferente que cuando se vive a nivel del mar. Es curioso, pero afecta. No estamos diciendo que es malo, que es bueno, no, sino de que es una cultura diferente. La gente que vive, por ejemplo, donde vive Carlos Andrés, ya empezó a nevar. Ya nos mandó una foto ahí con pestañas, bigotes, todo lleno de nieve. Y nos dijo primera tormenta de nieve en Montreal, en otoño. Y le digo, ¿ya empezó? Sí. Y gloria a Dios, de aquí adelante son 6 meses de nieve, papá. A él le fascina la nieve. Y quizás a ti o a mí no tanto. Está bien 3, 4 noches de nieve para que juguemos un rato a las bolitas, pero ya después queremos, por lo menos yo prefiero el calor, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso es lo que va definiendo cultura. Ahora, somos hijos de Dios, somos cristianos, y aquí viene lo que nosotros debemos ir enfocándonos. ¿Debemos como cristianos cambiar nuestra cultura? Tú sabes cómo te has criado, tú sabes las costumbres de las cuales has vivido inmerso, tú conoces los valores que te han inculcado, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿deberíamos cambiar nuestra cultura? La respuesta es sí. Sí. Porque ya no eres un ciudadano cochabambino, ya no eres un ciudadano chileno, ya no eres un ciudadano paceño, orureño, cruceño, ya no. Eres un ciudadano del reino de los cielos. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Tu ciudadanía ha cambiado. Pero tampoco quiere decir, no me malinterpreten en esto, de que porque voy a asumir de que yo tengo la cultura cochabambina, de que los valores de la cultura cochabambina eran todos un desastre. No, mi hermano, no. Hay valores en los cuales he crecido, ya sea dentro de mi familia, dentro de la universidad, dentro de la época escolar, de que fueron buenos valores. Y pertenecer ahora al reino de los cielos y no a una ciudadanía mundana o del mundo, llamémoslo así, no es que solapo todos los valores. Hay valores que son totalmente válidos porque son también del reino de los cielos, ¿verdad? En realidad no es que los valores del mundo solapen a los del cielo, sino que los valores del reino de los cielos han influido en los valores del mundo, gracias a Dios. Pero vemos que cada vez
estos valores están siendo pocos valorados y los estamos desechando, ¿verdad? Estamos notando eso en los últimos tiempos. Entonces, ¿deberíamos cambiar nuestra cultura? ¿Deberíamos tener una cultura del reino de los cielos? Sí, sí, porque soy ciudadano de la eternidad, no soy ciudadano de este mundo. Amén. Veamos en 2 de Corintios 4:4 de por qué, o sea, por qué es que yo debo cambiar esta cultura. Porque en 2 de Corintios nos va aclarando la palabra de que Satanás, quien es el Dios de este mundo, la palabra lo dice, mis hermanos, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Tú crees? ¿Tú crees en Dios? Sí, tú y yo no hemos sido cegados, pero hay mucha gente en el mundo que sigue viviendo cegada, ciega, ¿verdad? ¿A qué? ¿Ciega a qué? Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, la buena nueva, el evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo. No entienden quién es la imagen exacta de Dios. ¿Quién es la imagen exacta de Dios? Cristo. Entonces, mis hermanos, hay un Dios en este mundo y se llama Satanás. La palabra lo está identificando muy bien. Y este Satanás ha cegado al mundo. Entonces, la cultura del mundo está influenciada por él. A pesar de que la cultura del mundo ha podido heredar muchas cosas que Dios en su bondad que nos persigue, ha logrado también especificar muchos valores. Por ejemplo, hay culturas que la muerte era una ofrenda, ¿no es verdad? Y era lo que abominaba a Dios. Los pueblos que ellos conquistaron, Jericó, Ai y muchos otros pueblos, ofrendaban niños a dioses que Dios abominaba. Pero era la cultura de ese pueblo, ¿verdad? En nuestro medio, en las Américas, creo que los mayas o los aztecas, uno de ellos, ¿verdad? Hacían sacrificios humanos y le sacaban la cabeza, y algunas películas nos quisieron mostrar ese tipo de cultura, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, hay una fuerza espiritual en el mundo que está cegando a una cultura del reino de los cielos. Y nosotros, como hijos de Dios, como ciudadanos celestiales, debemos tener la cultura del reino de los cielos, no la cultura del mundo. La vida cristiana, mis hermanos, es la vivencia de una nueva cultura, pero es evidente que choca necesariamente con la cultura de este mundo. ¿O no tienes problemas, mi hermano, con este mundo? Claro que sí. Por eso nos relegan muchas veces. Por eso ya amigos que teníamos ya no nos invitan a lo que antes nos invitaban. Pero también damos gracias a Dios que no nos invitan, porque era muy probable que le íbamos a decir: ya no voy a ir, ¿verdad? Entonces el Señor fue misericordioso y entonces me evitó aquel momento de decirle a aquella persona: no voy a poder ir, con que era mejor que no me invite, ¿verdad? Es cierto. Entonces, mis hermanos, el desafío que tenemos, el desafío que tú y yo tenemos, es abrazar la nueva naturaleza que tenemos en Cristo y que esto se vea reflejado en todo lo que hacemos. ¿Cuál es tu cultura, mi hermano o mi hermana? Ahí vamos a ir trabajando. A esa pregunta que nosotros nos debemos hacer: ¿cuál es tu cultura? Tú te llamas hijo de Dios, tú te llamas hija de Dios, tú te llamas, por lo menos te identificas, tu identidad es del reino de los cielos. Tu ciudadanía, como dice la palabra del Señor, no es de este mundo, ¿verdad? Somos aliens. Eso clasifica la ciencia. ¿Quiénes son los aliens? Los que no pertenecen a este mundo, extraterrestres. Pues lo somos. Somos del reino de los cielos. Entonces, mis hermanos,
La cultura del reino de los cielos, entonces, es el conjunto de valores, el conjunto el lenguaje que usamos, las costumbres y los hábitos que nos mantienen conectados al corazón de Dios. Amén. La cultura que tú y yo debemos vivir debe estar basada en valores, en un lenguaje de mi boca de bendición. Debe estar basada en hábitos y costumbres, con lo cual todo eso me conecte al corazón de Dios. Esa es la cultura que tú y yo debemos vivir. Y el mundo no nos ofrece eso. ¿No es verdad? El mundo no. ¿Y cuáles son esas costumbres y hábitos? Quizás comenzamos a identificar detalles, mis hermanos. ¿Qué costumbres y hábitos del reino de los cielos tienes tú? ¿O deberías tener? Tiempo de oración, tiempos de ayuno y oración, tiempos de lectura bíblica, tiempos de servicio a Dios, tiempos de solidaridad con mis hermanos, tiempos de congregación. Esa es la cultura del reino de los cielos. Y es eso lo que yo quiero que ahora aprendamos, mis hermanos. ¿De verdad nos podemos identificar y clasificar con que nuestra cultura es del reino de los cielos? Quizás haya que hacer algunos ajustes, pero no estamos aquí para juzgar ni condenar. Ay, vos que eres cristiano de hace 40 años, ¿aún sigues creyendo o participando, oyendo a las invitaciones de COAS de los viernes? Tranquilo, mi hermano, mi hermana. Quizás por ignorancia, quizás por presiones familiares, quizás por N justificaciones. Pero hoy tenemos que aprender de que pertenecer o vivir la cultura del reino de los cielos me tiene que hacer más maduro en el espíritu y conectado al corazón de Dios. ¿Agrada esto a Dios? ¿Cuál es mi cultura? ¿Cuál es mi cultura, mis hermanos, como cristiano? ¿O sigo viviendo como camuflado en el mundo, como decimos vulgarmente, con un pie en el infierno y otro pie en el cielo? ¿Verdad? ¿Cómo estamos viviendo? Son estas enseñanzas las que nos llevan a ir definiendo nuestro camino, nuestro caminar en el espíritu. Porque yo debo tener la certeza de que mi cultura es del reino de los cielos y la gente del mundo, mi familia, mi entorno de trabajo, lo debe notar. Lo debe notar, ¿verdad? Entonces, queridos, la cultura del reino de los cielos es el conjunto de valores, habíamos dicho eso, ¿verdad? Que nos mantienen conectados al corazón de Dios. La obediencia es parte fundamental de la cultura del reino. La obediencia a Dios es fundamento de la cultura del reino de los cielos. No puedo yo tener una cultura del reino de los cielos si yo no soy obediente a esta palabra. O por lo menos si no trabajo intencionalmente para ser un obediente siervo de Dios. Ya no podemos vivir la vida como quisiéramos, mis hermanos, sino debemos alinearnos a la voluntad del Padre. Y aquí está expresada su voluntad. No puedo yo vivir una cultura del reino de los cielos si no estoy conectado al corazón de Dios y la voluntad del Padre guía mi vida. Obediencia. Obediencia es uno de los valores fundamentales de la cultura del reino de los cielos, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, nuestra vida es transformada. Cristo mismo dijo a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir este nacer de nuevo? Nacer hasta en la cultura. Ser una persona distinta, transformada. El mundo ya dejó de ser parte de mi vida. Son la voluntad de Dios la que ahora gobierna mi vida.
Ese es el foco de la cultura del reino de los cielos. La vida cristiana, mis hermanos, implica la adopción de una cultura totalmente distinta a la que teníamos. Los que aceptamos a Jesús, como tú y yo, pasamos a ser el pueblo de Dios y nos convertimos ¿en qué? Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Aquí la palabra nos va a decir en Primera de Pedro 2:9, nos va a decir, pero ustedes no son así. Les voy a explicar un poquito de lo que hablaba el versículo anterior. Pero ustedes no son así, dice Pedro. ¿Cómo así? Antecitos decía de que muchos tropiezan por no obedecer a Dios. Entonces tú y yo no somos así, no tropezamos por no obedecer a Dios. ¿Sí o no? Levanta tu mano. Sí, Señor, dile. Sí, Señor. Por fe digámosle sí, Señor. Eso. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Dale un aplauso al Señor. Son un pueblo elegido. Tú y yo somos un pueblo elegido. Una nación santa. ¿Se dan cuenta que somos una nación? Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Somos un pueblo elegido. Somos una nación santa. ¿Qué quiere decir santa? Santa no quiere decir que no comete pecado. Santa quiere decir apartada, elegida. Para mí, dice Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Somos una nación santa, separada para Dios. Posesión exclusiva de Dios. Gracias, Señor. Posesión exclusiva de Dios. Mis hermanos, volvamos a adorar al Señor. Yo estoy de acuerdo en lo que Dios es. Y por eso mi corazón lo adora de manera permanente. ¿Verdad? Soy una nación santa. Soy posesión exclusiva de Dios. ¿Se dan cuenta esa exclusividad que Dios está expresando acá? Es un privilegio. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Qué estamos mostrando al recibir este mensaje de la palabra? Ustedes pueden mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Qué estamos mostrando? Los valores celestiales de Dios. Los valores de nuestra cultura del reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Mostrar a otros bondad de Dios. Pues Él los ha llamado, nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Dónde tenía Satanás, el rey de este mundo, a la gente del mundo? En ceguera. ¿Y qué es la ceguera? Oscuridad. Este Dios, quien nos eligió, quien nos hizo su nación santa, su pueblo elegido, su exclusividad, nos dice: yo te he sacado de la oscuridad, de ese reino satánico, a un reino celestial, el mío, el que es lleno de luz. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Padre. Y esa es la cultura del reino de los cielos. Eso es lo que yo debo vivir. Eso es lo que yo debo reflejar. La bondad de Dios, los valores celestiales de Dios. ¿Me entiendes? Tenemos una nueva cultura en Cristo. ¿Lo aceptas? Mi hermano, aquí tenemos que ir trabajando cada uno. No es necesario que me respondas a mí, ¿verdad? Pero que tú en ese espíritu vayas discerniendo y vayas madurando, conociendo y comprometiéndote con Dios. O sea, tenemos una nueva cultura en Cristo. ¿Tú lo aceptas? Tú que conoces a Cristo ahora, hasta donde lo conoces, tú te identificas como que vives la cultura del reino de los cielos. Es una cultura de fe y obediencia, mis hermanos. La cultura del reino de los cielos es una cultura basada en la fe y en la obediencia. En la fe, porque este Dios que nos hizo posesión de Él, suya, nos ha dado una cantidad de promesas y nos ha dado la evidencia de que hasta este momento se van cumpliendo todas las profecías, y las que quedan no debe quedar duda de que se van a cumplir. Y por lo tanto mi fe, que es parte de esta cultura del reino de los cielos,
me dice, me confirma, me afirma de que esas promesas que faltan para el futuro, para mi vida, sí se van a cumplir, y yo vivo por fe, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, mi cultura está basada en mi fe, porque yo creo en todas las promesas de Dios, en todas las profecías de Dios, y en mi obediencia. Cuando yo deje de obedecer a Cristo, entonces me voy a salir de aquella mano de bendición, y las promesas de Dios van a ser derramadas aquí abajo. Y si yo estoy fuera, mi hermano, dice Romanos 12:2. Romanos 12:2, un versículo que lo conocemos de memoria, pero que justamente afirma, marca lo que es la cultura del reino de los cielos. Y dice así: no imiten. Dios sabe que vivimos en el reino de Satanás. Dios sabe que su pueblo, su nación santa, su pueblo de exclusividad, está en una batalla espiritual, está en un reino que no le corresponde, en el reino del pecado, ¿verdad? Ayer en Varones hablábamos ahí con el presbítero José Martín, dónde nació el pecado, quién fue que cometió, cómo es de Eva, qué es de Adán, ¿verdad? Y a partir de ahí se marca una nueva historia, una nueva cultura, pero no del reino de los cielos, una cultura del mundo. Y entonces nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué quiere decir con eso? Mi hermano, mi hermana, tú perteneces al reino celestial de los cielos. Por lo tanto, tu cultura no es de este mundo. Eso está diciendo. No puedes tú, como hijo de Dios, como hijo mío, dice, tener la cultura de este mundo. Tú tienes que vivir la cultura del reino de los cielos. Por eso no puedes imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme. ¿Los transforme en qué? En personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué dice? Hijos, ya me conocen, son nación santa, pueblo exclusivo de mí. La cultura de ustedes tiene que ser diferente, tiene que ser la que yo enseño. Es eso. Dios los transforma en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces dice: aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mi hermano, ¿cuál es tu cultura? La cultura del mundo, la cultura del reino de los cielos. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros hemos sido transformados por este encuentro que Jesucristo tuvo con nosotros, entonces el consejo bíblico, el consejo de la palabra de Dios es: no imites la cultura de este mundo. Tú tienes que estar conectado a mi corazón, porque yo te voy a transformar. Y mi voluntad se va a expresar en tu vida, porque mi voluntad es buena, perfecta y agradable. Esa es la cultura que yo, como tu padre, quiero que vivas. ¿Verdad? Mis hermanos, sin embargo, la realidad también nos muestra que vivimos en un sincretismo cultural. Porque muchas veces nos es cómodo. ¿Qué quiere decir, pastor, este sincretismo espiritual? El sincretismo espiritual quiere decir que cuando dos o más culturas se entremezclan, se halla modo de convivir juntas. Quizá le puedes llamar que hemos creado una tercera cultura a causa del sincretismo. Entonces, mis hermanos, muchos de nosotros nos hemos podido acostumbrar ¿a qué? A vivir en esa comunidad en la cual el mundo me ofrece ciertas cosas que me parecen convenientes, y agarro también las convenientes del reino de los cielos y vivo con ambas culturas. Estoy ¿qué? Viviendo un sincretismo cultural. Y muchas veces, mis hermanos,
Muchas veces, y bueno, somos empujados o somos convencidos o por último nos parece de que debemos aún seguir practicando o seguir viviendo eventos de la cultura del mundo. Ejemplos radicales los considero yo porque creo que ninguno de ustedes ya sería, con la madurez que estimo que tienen, serían, digamos, capaces de ir. O sea, de veras les digo con toda honestidad, no veo a ninguno de ustedes capaz de tener un sincretismo cultural de ir a la entrada de Urcupiña, ¿no? Cuando es la fiesta de la Virgen, que llaman los católicos, ¿no es verdad? Es decir, no creo, ¿verdad? Estoy exagerando por eso pero tú, mi hermano, mi hermana, sabes en tu corazón qué cosas de la cultura del mundo quizás aún estés viviendo a pesar de que has decidido tener para ti la cultura de los reinos de los cielos. ¿Qué cosa estás entremezclando? Eso, a ver, puede ser quizás de que, algo que por lo menos mi esposa y yo, mi familia, ha decidido, por ejemplo, por revelación de la palabra, no porque solo nosotros hemos buscado respuestas, de que digamos, no vamos a misas de difuntos, por ejemplo. No vamos. Así se trate de que mi hermana haga una misa a mi papá, que falleció hace casi 30 años. Yo no voy, ni mi esposa, ni mi familia va. Porque la palabra del Señor dice que no debemos hacer culto a los muertos, ¿verdad? Y mi cultura del reino de los cielos, si la palabra me dice eso, yo debo vivir la voluntad del Padre. Entonces ese es un ejemplo que les doy, que por ejemplo, a ver otro ejemplo. ¿A alguien se le ocurre algo que quiera compartir? Un velorio. Un velorio para mí es la mejor ocasión para dar un mensaje a los vivos a causa de la muerte. Y cuando alguien me invita, pastor, por favor, puede dar unas palabras en el velorio de mi mamá, de mi prima, de mi sobrina, voy. Porque es la mejor ocasión para hacer entender a la gente que un evento de muerte es un aviso para cada uno de nosotros que nos debemos preparar. Porque todo el mundo dice en un velorio, se nos adelantó, dice, ¿no ve? Se nos adelantó. A ver, y ahí es donde yo un poco les hago, les ministro y les digo, se te adelantó, hermana, y de verdad tú estás segura de que vas a lograrlo ver donde Él está. O sea, te estás preparando para que, tú estás creyendo que Él fue al cielo, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo no voy a discutir si fue al cielo, si no fue. Ya Dios es problema de Dios, es algo que Dios decide, ¿no es cierto? Pero si yo como vivo digo, se me adelantó y lo voy a ver más tarde, la pregunta que yo hago en ese momento es, ¿de verdad te estás preparando para verlo? Si crees que Él fue al cielo, ¿estás seguro que tú vas a ir al cielo? Entonces, para mí es un momento el velorio de expresar mis condolencias a la familia doliente, de consolarlos en la palabra del Señor y de dar un mensaje a los vivos a causa de la muerte. Entonces, si es un velorio, anda, mi hermano, y anda con un mensaje de vida, ¿verdad? De prepararnos. Es diferente la misa de los difuntos, ¿verdad? Es diferente. La misa de los difuntos, misa de 9 días, misa de mes, misa de año, dicen. Ni se enteró el muerto de la misa, hermanita, dime. La Navidad, mis hermanos, es una fiesta que nosotros, dentro de la cultura del reino de los cielos, no debería ser Navidad. Navidad quiere decir nacimiento, natividad, nacimiento de Cristo. Cristo, mis hermanos, no nació el 25 de diciembre. Hay evidencia bíblica que no fue ese día. Y por alguna razón, por un propósito divino, el Señor en todo este libro nunca celebró el cumpleaños de ningún profeta, de Jesucristo, de nadie.
Porque a Dios no le interesa cuándo naciste del vientre de tu madre. A Dios le interesa cuándo naciste por segunda vez. Ese es el verdadero nacimiento para Dios. Y si el día 24 en la noche quieres reunirte en familia para comer una cena especial, hazlo, mi hermano. Hazlo, mi hermana. Así como esta noche podrías tener una cena. Pero no es el nacimiento de Cristo. Eso tiene que ser parte de nuestra cultura, parte de la cultura del reino de los cielos. Jesucristo no nació el 25 de diciembre. No vamos a entrar a discutir ahorita quién decidió, quién definió, cómo, no. Pero les digo así de manera radical, no es Navidad. Y no se tiene certeza qué día nació. Se estima entre septiembre y octubre. Se estima. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa celebrar los cumpleaños del nacimiento de un vientre materno. A Dios le interesa el nacimiento espiritual, el segundo nacimiento. No estamos juzgando, como dice la pastora, ay, pero nosotros en casa hacemos un arbolito, nos reunimos por la Navidad. De todas maneras es una noche para expresarnos un sentimiento de amor, un sentimiento de armonía. Hazlo, mi hermano, hazlo. O sea, no te voy a juzgar, no te voy a condenar, menos yo. Que ningún hermano tuyo tampoco se atreva a hacer eso, ¿no es verdad? Pero lo que sí debe estar claro en la cultura del reino de los cielos, que la Navidad que celebra el mundo, quizás tú le das un aspecto espiritual, pero el 99% del mundo le da un aspecto material, económico, de regalos. A tal punto que hemos enseñado a nuestros hijos que aquel día estoy obligado como padre a entregarle un regalo. ¿Saben qué? Eso yo corté hace 15 años atrás. Hace 15 por lo menos. Arianita, ¿hace cuánto que no recibes un regalo de Navidad? Ni se acuerda. Porque no es parte de nuestra cultura. No lo es. Y no tiene por qué un niño o un joven decirme: papá, ¿me vas a regalar algo en Navidad? ¿Por qué? Le pregunto yo. ¿Por qué? Regálale mañana, si es el deseo de tu corazón. Pero por causa de la Navidad no deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque la cultura del reino de los cielos no nos enseña eso, mi hermano. Exacto. La Navidad es un sincretismo cultural. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, ahora la iglesia, la comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo, está celebrando el viernes, ¿qué fecha es? El viernes 24, un día de acción de gracias. El día jueves es el día de acción de gracias en Estados Unidos, ¿verdad? Lo celebramos el día de acción de gracias ya el año pasado como comunidad, pero nunca lo celebramos con el espíritu que celebra Estados Unidos. Para mí, tener un día en el año de dar gracias a Dios fue una confirmación especial de Dios. De darle gracias a Dios por lo que ya ha transcurrido de este año. Es más, es una muestra que no nos interesa que allá sea un jueves, porque nosotros lo vamos a celebrar viernes. ¿Me entienden? Es una expresión de agradecimiento. Y ya te adelanto, anda preparando tu corazón, anda preparándote para el viernes 24, para que nos reunamos aquí y demos gracias a Dios, especialmente gracias a Dios. Y quizás en mi corazón también el Señor pone de dar gracias a mi esposa, de dar gracias a mis hijos, de dar gracias a mi mamá, de dar gracias a mi segunda mamá, de dar gracias a mis hermanos, de darte gracias, Daniel, de dar gracias a cada uno de ustedes, porque nosotros hacemos familia. Es una oportunidad de abrir mi corazón y agradecerles en primer lugar a Dios y a toda mi familia. Y prepara tu corazón,
quizás a alguien tienes que agradecer también. Te voy a prestar el micrófono si lo quieres hacer público y di: yo quiero agradecer a mi preciosa esposa porque este año he sentido felicidad al lado de ella. Gloria a Dios, mi hermano, te voy a aplaudir, ¿verdad? Entonces, mi hermano, tenemos que tener cuidado con el sincretismo espiritual, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos cuesta desprendernos de nuestra cultura anterior o ignorar las culturas del mundo que nos rodean, y muchas veces nos vamos acomodando conviviendo con ellas, como el excelente ejemplo que me preguntó la hermana Melfi. ¿Y la Navidad? ¿Verdad? ¿Y los carnavales? ¿Cierto? Y hay otra peor, ¿no ve? ¿Y el Halloween? Ese es peor, ¿verdad? Pero, mi hermano, nos podemos estar riendo, pero hay gente cristiana que celebra Halloween. Diga, levante la mano. ¿Quién es? Hermanita. Llevar flores al cementerio, yo lo considero sin sentido. Esa es mi opinión, mi hermana. ¿Por qué? ¿A quién le llevas? Si la palabra del Señor en Eclesiastés 9:5 dice que el muerto está dormido, no toma parte más de lo que hay bajo el sol. ¿A quién le llevo flores? Toda persona que ha fallecido está dormida en el concepto espiritual de Jesucristo, porque Él dijo, cuando María se le acercó, Jesús, María de Betania, se le acerca: Jesús, era que hayas venido antes, sabías que mi hermano estaba enfermo y ahora mi hermano está muerto. Y Jesús le dice: no está muerto, duerme. Su concepto espiritual de Él es dormir. ¿Por qué? Porque si estuviéramos muertos, vamos a despertar un día cuando Cristo venga, ¿no es verdad? Entonces, todas las personas fallecidas, en aquel sarcófago que está su materia, su cuerpo, no existe más nada, no está ni su alma ahí, solo está su materia, que dependiendo del tiempo está más o menos fresquita o ya está seca, digamos, nada más. Pero el punto y la pregunta esencial, mi hermanita, sería: ¿a quién le llevas flores? ¿A la difunta, al difunto? ¿Dónde está ese difunto? Su alma, dice la palabra del Señor, que está dormida en el Hades, esperando la segunda venida de Cristo, en la tumba, en un lugar que la palabra del Señor le llama tumba. Y el cuerpo reside en el sarcófago, es decir, en un nicho, en un espacio en la tierra, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor de que cuando toque la trompeta, ¿verdad?, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquella alma del Hades se encontrará con el cuerpo que le corresponde, porque solo Dios puede hacer esas cosas, y subirán con cuerpos transformados al encuentro de Jesús. Han despertado, por eso estamos durmiendo cuando estamos muertos. Por eso es que también eso explica de por qué no vamos a una misa de un difunto, porque ¿para quién es la misa? Para el almita del que ha muerto o de la que ha muerto. Ella está durmiendo. Ella está durmiendo. Y su cuerpo está depositado en algún lado, esperando la resurrección también, porque dice que hasta el mar y el Hades entregarán lo que tienen para encontrarse con Cristo en las nubes. ¿Perdón? Y lo más recomendable, como dice la pastora, aquellas flores, entrégaselas a tu mamá, a tu esposo, a tu hija, que creo que las van a apreciar mejor. En aquel lugar del cementerio se van a secar un día y alguien inclusive va a decir: mira, esta familia ni le atiende al muerto, deja secar sus flores. Y uno está en la boca de los demás, ¿no es verdad? Que hablen, que hablen. Mi papá falleció un mes antes que yo me case. Un mes antes que yo me case. Eso fue el 94. Conocí a Cristo
quiero vivir la cultura del reino de los cielos, mis hermanos, y no lo digo esto por soberbio ni por nada, sino porque realmente siento paz en mi corazón y sé que el Señor ha bendecido mi vida. Yo no, y por favor no me malinterpreten, pero es algo que nunca lo he hecho y no tengo un sentimiento de culpa. No me he soñado nunca con mi padre, que me ha reclamado, que lo he visto triste, que lo he visto soñar, riñéndome. Nada de eso, mis hermanos. Es más, yo espero de verdad verlo a mi papá en las nubes. Espero. Pero yo no fui a visitarlo al cementerio, como dicen otras personas, a visitarlo, porque no hay nadie en el cementerio. Hay unos restos que, como dice la palabra, del polvo viniste, polvo te volverás. ¿No es verdad? Entonces, esa es la cultura del reino de los cielos. Mi hermano, regala flores a alguien que está vivo. Yo creo que su expresión de amor será más viva, y el vivo o la viva que lo reciba también te expresará una sonrisa por lo menos. Cultura del reino de los cielos. Amén. Entonces, cuidado con los sincretismos, cuidado con las costumbres anteriores y lo que Dios ahora nos dice. No critico a quien lleve flores al cementerio. He expresado algo que bíblicamente está expresando dónde están los muertos, ¿verdad? Y lo hemos aprendido. Tenemos en YouTube ahí una cantidad de prédicas. ¿Dónde voy después de morir? Eso titulan. Entonces te invito a que las escuches, las busques ahí en nuestro canal de YouTube y vas a ver que madurarán tu alma, ¿verdad? Va a ser algo lindo. Hermana Melfi, ¿quieres hablar algo más? Dime, mi hermanita, otra vez. Las fiestas hablabas. Sí. Ah, ya. Ok. Ahora te entiendo. Digamos que soy invitado a la fiesta. Acaba de pasar Todos Santos, ¿no es verdad? Entonces hay muchas personas que tienen otro tipo de cultura, que hacen su mesita, ¿verdad? Tantaguaguas y todas esas cosas, y hacen la comida en tal cantidad que invitan a la familia para compartir con ellos esa familia. Mi hermano, mi hermana, vamos a ir a la Biblia. Primero dice la palabra del Señor y lo explica Pedro. Pedro y Pablo. ¿Ya? Creo que Pablo lo explica con más claridad. Pablo dice lo siguiente: a ver, no seas piedra de tropiezo. En la medida que tú puedas decir no quiero participar, debes hacerlo. Eso es, mi hermana. En la medida que tú puedas decir a tu familia no creo en eso, puedes hacerlo. Debes hacerlo. Pero hay circunstancias en las que nuestro testimonio como hijos de Dios para compartir el evangelio es tal la situación que no tengo escapatoria para comer ese alimento. ¿No es verdad? No tengo. Es decir que si yo salgo diciendo no como, doy un testimonio malo. Hay circunstancias así. Entonces Pablo mismo dice: ora por ese alimento, conságralo al Señor y come. Sí, pero en tu espíritu está si realmente no tienes escapatoria. O de manera, ¿perdón? Primera de Corintios 8:10, a ver, por favor, medios. Les pido ese favor. Entonces, mis hermanos, esos son las dificultades que los hijos de Dios tenemos en este reino que no nos pertenece. Primera de Corintios 8:10. Entonces, eso, mi hermanita, eso está justificado en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, otra cosa, mis hermanos, mis hermanas, está muy claro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que no debes comer sangre. ¿Te gusta la morcilla? En la cultura del reino de los cielos no se come. No se come, mi hermano.
No te quiero poner a dieta por la morcilla ni nada por el estilo, pero la palabra del Señor ha afirmado en el Antiguo Testamento y ha confirmado en el Nuevo Testamento. De que, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor que la sangre es vida. Y el Señor, además de que nos hace entender de que la sangre, el alma, dice, el alma está en la sangre. Imagínate, el alma está en la sangre. Y además, ¿por qué? Es un cuidado espiritual y corporal que Dios hace por medio de la sangre. Si quieren saber que estás enfermo de algo, análisis de qué te hacen. De sangre. Es el más certero, ¿verdad? Entonces, ¿de cómo sabes, querido Daniel, si aquel chancho que dio su sangre para la morcilla que te gusta no estaba enfermo de algo que te puede contagiar? Y justo está en la sangre. Es un cuidado de Dios. Es un cuidado porque la sangre contiene nuestras enfermedades. Y no sabemos qué enfermedades pueda tener tal animal y nosotros nos comemos esa sangre. Pastor, está cocinado. Mi hermano, el virus no muere por temperatura. Es un cuidado de Dios además. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, ¿verdad? Cultura del reino, comiendo en el templo de un ídolo, ¿verdad? Estamos, digamos, por los espíritus, ¿no ve? Por los muertos, digamos en el ejemplo. ¿Acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? ¿Qué? Ya, a ver, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Uno más, por favor. Estaba ya. Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Estos dos versículos están explicando, mis hermanos, pero creo que en esta área está 1 Corintios 8, este mensaje, porque estos dos versículos están diciendo que por tu conocimiento superior, digamos, no comas en una celebración de un difunto. ¿Por qué? Porque alguien débil de la fe te puede ver y como soy el pastor y el que enseño la palabra del Señor, me ve comiendo en una mesa de un muerto, de una mesa de difunto. Entonces va a decir, entonces puedo comer. Si el pastor come, ¿no es verdad? Entonces tengamos cuidado, dice. Tengamos cuidado, porque yo puedo ser piedra de tropiezo para el débil en la fe. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. No vamos a entrar a identificar cada cosa. De eso se trata el sincretismo espiritual. Si tienes duda, mi hermano, mi hermana, por las costumbres que hay dentro de tu familia, recurre a nosotros. Lo charlaremos de manera bíblica y veremos cuál es el camino que el Señor nos muestra. Amén. Pero yo les agradezco por esos ejemplos porque ese es el sincretismo cultural. Mis hermanos, o abrazamos la cultura que viene del cielo o seguimos atados a la cultura de la tierra influenciada por Satanás que nos ciega en el espíritu. Amén. Si conocimos a Jesús, lo aceptamos en nuestro corazón y fuimos adoptados como hijos de Dios. Estamos en la tierra, mis hermanos, representando al cielo. Cuidado con esto, atentos con esto. Vivimos en la tierra, pero representamos al cielo. Nuestra nación es santa. Somos pueblo escogido de Dios. Estamos temporalmente aquí, pero somos aliens, ya hemos dicho, ¿verdad? Entonces, nuestra vida debe evidenciar y promover la cultura de nuestra patria celestial. Nuestra vida debe provocar que nuestro entorno se parezca al cielo al ser afectado por el reino que llevamos dentro. Amén. ¿A través de quién se establece la cultura del reino de los cielos aquí en la tierra? A través de ti, Liz. A través de ti, Camila. A través de ti, mi hermana. De cada uno de nosotros. El reino de los cielos se establece aquí en la tierra a través de cada uno de nosotros. Para dar a conocer esta cultura del reino de los cielos,
lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿quién es el instrumento para hacer esto? La iglesia de Cristo. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:20? Y aquí dice: así que somos, 2 Corintios 5:20, embajadores de Cristo. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: che, dejen la cultura del mundo, vengan a la cultura del reino de los cielos, vuelvan a Dios. ¿Alguna vez te has entrevistado con un embajador? Es difícil, ¿verdad? No es tan fácil llegar a un embajador. Tuve la oportunidad de intercambiar un saludo con el embajador de Estados Unidos aquí en Bolivia, porque trabajaba en una institución de la embajada. Pero fue así nomás. Hi, o sea, qué privilegio. El embajador me dijo hi. Pero ¿te das cuenta qué autoridad es el embajador? Tú, mi hermano Gerardo, ¿has hablado con un embajador alguna vez? Y este chico ha estado en la Army, ¿eh? No has llegado al embajador de ningún país. ¿Alguien? Tú, mi hermana. Mis hermanos, tú eres embajador. Oye, qué gusto. Mira cómo llego a un embajador del reino de los cielos. Oye, qué gusto, mi hermana. Mira esa embajadora del reino de los cielos. Oye, Jairo, mira este embajador de joven. Caramba, 13, 14 años. Mi hermano, date un aplauso, date un aplauso. Eres embajador, embajadora del reino de los cielos. Y no esperamos ni tenemos una guardia personal para evitar que la gente venga a nosotros, ¿no es verdad? No somos aquellas personas que estamos limitadas de recibir visitas. No, vamos nosotros a predicar la cultura del reino de los cielos. Quiero ir donde ti, querido Boris. ¿Me entiendes? Entonces, mis hermanos, somos embajadores de una nación diferente. Somos una nación celestial, donde nuestra cultura no es que somos reticentes a recibir visitas. ¿Tú quieres conocer más de Cristo? Voy a tu casa, mi hermano, mi hermana. ¿Para qué? Porque soy embajador y te voy a llevar un mensaje que diga, que hable del nombre de Cristo, y vamos a decir a todos: vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Soy embajador de un mensaje de salvación. ¿Te has dado cuenta de eso? Soy embajador, soy el encargado de llevar el mensaje de salvación. Dale un aplauso. ¡Qué privilegio, Señor! Mi hermano, mi hermana, he sido embajador en mi hogar. He enseñado a mis hijos la palabra de Dios. He llevado un mensaje a cada uno de ellos donde les he dicho: practiquen la cultura del reino de los cielos. Tú como padre, tú como madre, tienes que ser primeramente embajador y embajadora en tu hogar. ¿Tu hijo, tu hija conoce a Dios? Si no lo conoce, mi hermano, si no conoce tu hijo o tu hija esta palabra, es porque has fallado como embajador. Porque la palabra de Dios dice que nuestros hijos son herencia de Jehová, son propiedad de Dios. Y la responsabilidad que tú y yo tenemos como padres es justamente ser embajadores en nuestra iglesia doméstica, en nuestro hogar. Y ahí nuestra autoridad espiritual comienza a difundirse a nuestros hermanos. Y habrá gente que no nos escuche, no importa, porque habrá gente que nos escuche también, ¿verdad? No me voy a frustrar porque inclusive mi hermano de sangre no acepta a Cristo. No, me voy a poner gozoso, porque aquí somos como 80 personas que le hemos dicho sí al Señor.
¿verdad? Entonces, mis hermanos, tú eres embajador de Cristo y nuestra familia tiene que ser la primera contagiada con mi cultura del reino de los cielos. En la cultura del reino de los cielos, una piedra fundamental es el arrepentimiento y el perdón. ¿Cómo puedo yo enseñar a mis hijos arrepentimiento y perdón si yo no reconozco mis errores ni pido perdón? ¿No te pasa quizás eso? Quizás ya has vencido esa etapa, ¿verdad? Pues debemos enseñar. Esa es la cultura del reino de los cielos. Arrepentirse y pedir perdón. Y hacer de nuestros hijos personas de oración. ¿Por qué? Porque tú practicas la cultura del reino de los cielos, porque tu hijo te ve también tener tu tiempo de oración. Porque tus hijos también te ven cómo alabas al Señor. A veces nosotros queremos que nuestros hijos adoren a Dios. Pero yo como padre, como madre, no le enseño con mi testimonio cómo alabar a Dios a mis hijos. ¿Cuál es mi cultura? Soy embajador, soy representante del reino de los cielos. ¿Será que mis hijos están aprendiendo de mí? ¿Será que soy testimonio vivo de que mis hijos entienden lo que es un día de ayuno y oración? ¿Será que mi familia vive un día de ayuno y oración quizá una vez al mes, mejor una vez a la semana? ¿Cuál es tu cultura, mi hermano? Porque eres tú y yo somos los instrumentos de contagiar la cultura del reino de los cielos con nuestro testimonio y nuestra enseñanza. ¿Cómo está tu iglesia doméstica? Aquella cultura que ahora estamos aprendiendo, caminar hacia adelante, mi hermano. No vamos a hablar del pasado, del día de ayer. Vamos a hablar de hoy adelante. Tenemos a un Dios que es paciente, que es misericordioso, que no nos reclama como hijos pródigos. Pediremos perdón porque quizás no hemos sido los mejores embajadores hasta el día de hoy. Pero a partir de hoy, mi hermano, mi hermana, proponte ser el mejor embajador dentro de tu hogar. Enséñale a tus hijos a orar. Reúne a tu familia, toma de las manos a tu esposa, a tus hijos y oren. Comparte tus necesidades con ellos. Juntos van a ver los milagros y esa es la mayor evidencia de la existencia de Dios. Y Dios quiere manifestarse en tu vida y en la vida de tu familia. Haz con ellos un día de ayuno y oración, mis hermanos. Haz con tu familia días de ayuno y oración. Ven a la iglesia y propónganse levantar las manos, porque voy a ponerme de acuerdo con quién es Dios y lo voy a adorar. Y eso le voy a enseñar a mi hijo o a mi hija. Somos capísimos, ¿verdad? Yo lo era, con un micrófono y en un local que decía karaoke. Capísimo, hasta teníamos un menú, ¿verdad? De canciones. No, mi voz es para Leodán. Sí, las de Leodán son para mí. Hasta escogemos pues al artista por el timbre de nuestra voz. Mi hermano, Dios no está preocupado en tu timbre de voz. Dios está viendo tu corazón para que le adores y para que como cultura del reino de los cielos le enseñemos a nuestros hijos que cuando adoramos a Dios no tenemos que tener vergüenza de cantar alto, aunque no tengamos la armonía ni las notas en nuestra voz. No tenemos que tener vergüenza de levantar las manos. No tenemos que tener vergüenza de bailar ante el Señor. No tenemos que tener vergüenza de ir a aquella habitación y dedicarle un tiempo de oración a Dios. Debemos más bien como hijos de Dios y como practicantes de la cultura del reino de los cielos, mis hermanos, animarlos para que usen aquella habitación. Somos instrumentos de educación.
Somos instrumentos de testimonio. Somos embajadores. La palabra nos dice: vuelvan a Dios. Y qué mejor cosa que nuestra familia sea la que vuelva a Dios. ¿Qué hábitos les enseño a mis hijos? ¿Qué hábitos mis hijos ven en mí? ¿A qué hora me ven orar? ¿Desde qué hora me ven hacer ayuno? ¿Los convoco para una oración diaria en familia? Dentro de mis hábitos, de verdad que mis hijos no me oyen hablar malas palabras. ¿De verdad que de mi boca no salen malas palabras? Porque eso no son partes del reino, de la cultura del reino de los cielos. O ando insultando, o ando criticando, ando chismeando, o palabrotas salen de mi boca. Mi hermano, esa es la cultura de este mundo. ¿Qué cultura estoy enseñando a mi familia? Soy instrumento, soy embajador. Mis hermanos, asumamos espiritualmente el rol que Dios nos está dando. No se lo estoy dando yo. ¿Qué costumbres tengo yo? ¿De qué costumbres vivo? ¿Eres puntual, mi hermano? ¿Muestras puntualidad a tus hijos? Aquí empezamos a las 10. ¿Llegas a las 10 aquí? La puntualidad, mi hermano, mi hermana, es un valor del reino de los cielos. Es. Servir en la iglesia, mis hermanos. Tener ese espíritu de servicio, de pastor, si quiere la próxima semana yo atiendo en la puerta. Pastor, si quiere la próxima semana, si me permite, yo puedo ministrar diezmos y ofrenda. O si quiere yo agarro las canastitas. O si quiere yo vengo temprano y abro la iglesia. O si no, pastor, si quiere los miércoles y los sábados, yo voy a arreglar las sillas para que la gente venga y se siente. Mi hermano, hay harto por hacer aquí. ¿Alguna vez has llegado a acomodar las sillas? No te digo que no lo estás haciendo, mi hermano, pero quizá puedas tener la oportunidad de hacerlo para el Señor, no para mí, no para el que está sentado a tu lado. No me malinterpretes. ¿Verdad, mi hermano, mi hermana? Es la cultura del reino de los cielos. La cultura del reino de los cielos es estar disponible. ¿Dónde ayudo? ¿Dónde ayudo? ¿Por qué hay que orar, pastor? Dígame por qué hay que orar. Mis hermanos, que el Señor levante líderes, que el Señor levante varones, que el Señor levante adoradores. Hay mucha gente en el mundo que sabe tocar instrumentos de manera maravillosa, pero allá están distraídos tocando para otra gente y no para Dios. Oremos por esa gente, mis hermanos. No porque aquí necesitamos para adorar, no. Es porque como embajadores vamos a ir a decirles: vuelve a Dios. ¿Es verdad? ¿Es tu costumbre no faltar los domingos al culto? Porque estoy entendiendo de que tú y yo estamos tomando el domingo como el día de Shabbat, como el día de contemplación, como el día del Señor, que ya lo aprendimos. Entonces, la prioridad de ese día es este lugar, alabar al Señor, aprender de su palabra y testificar. ¿Verdad? Cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana. Cierra tus ojos. Tú delante del Señor sabes la cultura que estás viviendo. Y hoy el Señor ha querido que escuches este mensaje, quizás para hacer algunos ajustes, quizás para cambiar, transformar tu cultura. Si eres esposo, si eres padre, ¿cómo estás viviendo esa cultura del reino de los cielos en tu familia? Porque eres el sacerdote de tu hogar.
Tú, esposa, madre, ¿cómo estás viviendo la cultura del reino de los cielos? Quizás es un momento no para hacer un mea culpa y flagelarnos, no. Este es un momento para identificar los puntos flacos que los voy a engordar. Ahí no va a haber dieta, sino voy a fortalecer aquello que estoy identificando que debo ajustar. Es tiempo, mis hermanos, de que vivamos una cultura verdadera del reino de los cielos. Si eres hijo, si eres un hijo o una hija, quizás el Señor ya puso sabiduría en tu corazón y debes hablar con tus papás y decir: papá, ¿por qué no oramos? Papá, ¿por qué no llegamos puntual a la iglesia los domingos? Papá, ¿por qué el pastor habla que todos los lunes hay ayuno y oración? ¿Por qué no hacemos ayuno y oración el lunes? Yo estoy dispuesto. O por ahí te dice: papá, me gustaría hacer ayuno y oración, pero enséñame, ¿cómo lo puedo hacer? Gloria a Dios, mi hermano. Papá, ¿por qué no oramos todos los días tomados de la mano? ¿Qué puedes mejorar, mi hermano? Porque eres hijo de Dios, eres nación santa, eres exclusividad de Dios, eres pueblo escogido. Tu cultura no es de este mundo. ¿Qué puedes mejorar? Esta es la oportunidad que Dios nos da para hacer los ajustes. No es el día del juicio. Quizás puedes servir al Señor con algo que el Señor te ha dado. Quizás tus costumbres, tal vez algún sincretismo que aún está. Hoy terminábamos de tomar desayuno. Sigue ahí con los ojos cerrados. Te voy a contar un testimonio corto. Hoy terminábamos de tomar desayuno y mi hija me dice: papá, ¿por qué no los domingos como hoy? De camino a la iglesia, cada uno, ¿por qué no damos gracias a Dios por algo? Ahí en la vagoneta le dije, mientras manejo, sí, sí. Yo estoy segura, me dice, que eso va a cambiar nuestro espíritu, inclusive de si está angustiado, y vamos a tener un espíritu de agradecimiento, porque yo lo hice eso una vez en la universidad con un grupo de amigas y fue lindo. Quizá podemos empezar un domingo, me dice. Demos gracias a Dios por cualquier cosa, lo que quieras. Qué lindo, qué costumbre más linda me propusieron esta mañana como parte de nuestra cultura del reino de los cielos. Qué lindo. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer cada mañana. Cuando agarre mi carro y me vaya al trabajo, voy a dar gracias por algo. Eso es cultivar la cultura del reino de los cielos. Mi hermano, mi hermana, identifica qué debemos mejorar, qué debemos hacer crecer más, qué debo enseñar dentro de mi familia, qué debo contagiar.
Dile gracias, Padre. Gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias por enseñarme lo que es la cultura del reino de los cielos. Gracias por mostrarme una nueva oportunidad, por darme una nueva oportunidad. Quiero, Señor, vivir como una nación santa, como un pueblo escogido por ti, un pueblo exclusivo tuyo. Gracias, Padre. Amén.